Con la ayuda de un delicioso granizado de almendra que sirven por aquí cerca, en Mahón, cerca de mi casa, hacia el centro. Seguro que muchos de los que vivís aquí en Mahón lo conoceréis. Y de un café con hielo y de una buena ducha, pues he ido combatiendo esta tarde el intenso calor y la intensa humedad que sigue haciendo aquí en Menorca. Una humedad y un calor que no tienen que quitarnos la actividad, no tienen que quitarnos la concentración y el gusto por seguir con la filosofía. Por ejemplo, con la lectura recomendada de Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman. Recordaremos que en el último capítulo hemos hablado, en el último vídeo mejor dicho, hemos hablado a cuentas de la individualidad sobre la identidad, y decíamos que la identidad ya no es una herencia, sino que la identidad se ha convertido en un proceso, en una tarea permanente. Bien, lo que queríamos decir en el último vídeo es que ya no recibimos una identidad dada, sino que es algo que debemos construir y reconstruir continuamente los individuos. El autor, el filósofo polaco Zygmunt Bauman, da un paso decisivo, que es el que queremos comentar en el siguiente vídeo. Nos plantea una pregunta que a simple vista nos pudiera parecer extraña. ¿Qué relación existe entre la construcción de la identidad y el consumo? La respuesta va a ser una de las más originales de toda la filosofía de Bauman y también va a ser una de las más originales de Modernidad Líquida. Para comprender el argumento según el cual en la modernidad líquida el consumo ya no satisface únicamente necesidades, sino que también produce identidades, debemos recordar una idea que ya apareció en la parte contextual que dedicamos a la serie. Recordamos que este es el vídeo número 23 que dedicamos a Modernidad Líquida. Me permito hacerlo de esta manera, a modo de seminario filosófico, ¿no? Y bueno, creo que es una buena manera también entre todos de analizar el texto sin ningún tipo de prisa y paso a paso, porque el fin del mundo al parecer no va a llegar mañana. Bien, durante la sociedad industrial el trabajo ocupaba el centro de la vida social. La pregunta fundamental era ¿qué haces? Era una pregunta referida a la actividad, y la profesión definía buena parte de la identidad. Era habitual que las personas se presentaran asegurando a la pregunta ¿quién eres? Yo soy maestro, soy médico, soy carpintero. El trabajo, por lo tanto, era el que otorgaba reconocimiento, estabilidad y también el que daba un lugar dentro de la sociedad. Bauman sostiene que este modelo va a ir perdiendo fuerza, el consumidor va a empezar a ocupar el centro. En la modernidad líquida, efectivamente, no desaparece el trabajo, pero el consumo adquiere un nuevo protagonismo que viene dado también, lógicamente, por el ascenso, la consolidación del capitalismo. Ya no vivimos únicamente para producir, vivimos también para elegir, vivimos también para consumir. Y si vivimos para consumir y para elegir, ya no vivimos para elegir y para consumir en el plano de la satisfacción de las necesidades, sino también en el plano de la construcción de las identidades, podríamos decir. Es un cambio profundo. Los objetos dejan de ser simples herramientas, empiezan a funcionar como símbolos. Mediante ellos construimos significados. Cuando compramos un libro, compramos un reloj, una prenda, un automóvil, evidentemente adquirimos un objeto, pero muchas veces también adquirimos algo más que el objeto, adquirimos una imagen, adquirimos un estilo, adquirimos una forma de presentarnos ante los demás. Bauman no afirma que esto ocurra siempre y en todos los casos. Lo que sostiene es que la sociedad de consumidores va a impulsar de manera constante esta nueva lógica. Consumimos, por lo tanto, más que objetos, significados. Es decir, además de cosas, significados, además de cosas, identidades. Es lo que nos ofrece como ciudadanos consumidores el mercado. Identidades, no tan solo objetos. Encontramos, por lo tanto, amigos, una idea, estaréis de acuerdo, especialmente sugerente. Si la identidad ya no viene dada por la tradición, como dice Bauman, alguien tiene que proporcionar materiales para construirla. Y el mercado nos ofrece precisamente esas herramientas, esos materiales. El mercado no vende solamente productos, el mercado vende también estilos de vida, promete experiencias, ofrece maneras de ser, de presentarnos ante los demás, de construir nuestra identidad. Cada lección parece decir algo efectivamente de lo que decimos, o al menos de quienes queremos parecer, de quienes queremos aparentar ser ante los demás. Y aquí la mirada, ciertamente, de los demás es muy importante.
La identidad va a ser, por lo tanto, lo decíamos en el vídeo anterior, es siempre provisional, va a ser una identidad siempre en continua construcción, en continua revisión. Pero sin embargo aquí aparece el problema: si la identidad depende del consumo, nunca puede quedar definitivamente asegurada, podríamos pensar, porque el mercado precisamente vive del cambio, las modas cambian, las tendencias cambian, los gustos cambian. Lo de ayer representaba una innovación y sin embargo hoy ya nos parece anticuado, ya nos parece algo pasado de moda. Por eso la identidad construida mediante el consumo es algo que necesita renovarse constantemente, y ahí va a apelar lógicamente a la maquinaria del capitalismo. Nunca alcanza un punto de estabilidad, el consumidor nunca termina, en cierto modo. Bauman observa que la sociedad de consumidores necesita, por lo tanto, individuos permanentemente insatisfechos, no porque estén condenados a la infelicidad, a la insatisfacción, sino porque el deseo debe mantenerse vivo. Si creyéramos haber alcanzado una identidad definitiva, dejaríamos de buscar. Y una sociedad basada en el consumo necesita exactamente lo contrario, es decir, necesita individuos dispuestos a seguir eligiendo, a seguir cambiando, a seguir deseando. Y cuando decimos esto se nos plantea la pregunta de si elegimos libremente o no. Cuando formulamos esta pregunta, si elegimos libremente o no, el análisis se va a volver algo más complejo. Bauman no sostiene que las personas sean simples víctimas manipuladas por el capitalismo, esto sería una simplificación. Reconoce que elegimos, que decidimos, que actuamos, es decir, que hay cierto margen de elección, pero también nos invita a preguntarnos hasta qué punto nuestras elecciones están moldeadas por un entorno que nos empuja constantemente a reinventarnos a nosotros mismos mediante el consumo. Es decir, Bauman no va a negar la libertad del individuo, pero va a analizar el contexto en el que esta libertad se va a ejercer. Una diferencia importante con Karl Marx nos servirá también para hacer una breve comparación. Hemos hecho comparaciones en los últimos vídeos con Pierre Bourdieu, en el último concretamente le hicimos con Jean-Paul Sartre. La pregunta de Marx era cómo organiza el capitalismo el trabajo. Bauman va a desplazar parcialmente el foco de esta pregunta, y su interrogante va a ser otro: cómo organiza el capitalismo el consumo y la construcción de la identidad. No sustituye una cuestión por otra, añade una nueva dimensión al análisis de las sociedades contemporáneas. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Pensemos en algo muy común. Cuando alguien cambia de smartphone, cambia de teléfono móvil, cambia de ropa, cambia la decoración de su casa, rara vez explica la decisión únicamente por criterios o por razones funcionales. Con frecuencia van a aparecer expresiones como: es algo que va más conmigo, esta decoración, este reloj, este pantalón refleja mejor quién soy, es más mi estilo de vestir, mi estilo de presentarme ante los demás. Esto no significa que las personas sean superficiales, significa que los objetos se han convertido en vehículos de identidad, y eso es precisamente lo que Bauman intenta explicar. ¿Qué está intentando demostrar el filósofo polaco? La tesis de este tramo del capítulo podría resumirse así: en la sociedad de consumidores la identidad se construye cada vez menos mediante la pertenencia estable y cada vez más mediante elecciones continuamente revisables. Esa transformación hace que la identidad sea más flexible, pero también mucho más ágil. Como conclusión, podríamos decir que la individualidad en la modernidad líquida no consiste únicamente en ser libres para elegir, consiste también en vivir en el marco de una sociedad que nos invita a expresar quiénes somos a través de nuestras preferencias de consumo. El problema, según Bauman, por lo tanto, no es consumir. El problema aparece cuando la identidad de un proceso depende, mejor dicho, de un proceso que nunca puede darse por finiquitado. La pregunta ¿quién soy? Queda entonces ligada a otra cuestión mucho más inquietante: ¿qué necesito consumir ahora para seguir sintiendo que soy alguien dentro de esta sociedad? En el próximo vídeo vamos a abordar una de las conclusiones más profundas del capítulo individualidad. Bauman nos mostrará cómo esta forma de construir la identidad termina afectando también a nuestras relaciones con los demás. Pero es algo que vamos a ver en el siguiente vídeo.
Gracias por llegar hasta este tramo, amigos del vídeo. Los que me seguís, os lo agradezco mucho. Ya veis que estoy reprendiendo un poco el ritmo de publicación para profundizar en la obra del filósofo polaco.